Bueno, Andrés, explícanos, ¿dónde estamos en este momento? Estamos en el puerto del Robledal. Frente a nosotros tenemos el Cerro Abanto. A la zona de la izquierda tenemos el Cerro de la Tala, la zona de la Almola y la parte alta del Valle General, y el terrible impacto de la cantera, que Sí. cada día está comiéndose más terreno. Y justo detrás de nosotros pues tenemos la Costa del Sol, y las montañas peridotíticas y las Chapas de Marbella, que es Aquel monte. el pico aquel alto. Ahí se ve ya la Costa del Sol Sí. y el mar Mediterráneo. Aquí, muy cerca, en este cerro que tenemos aquí cercano al puerto del Robledal, pues quedan los últimos robles que le han dado nombre a toda esta zona. Esto era un inmenso robledal, está en la cabecera del río Guadaiza, que desemboca cerca de San Pedro de Alcántara. Sí. Y todo esto estaba cubierto de robles. Hace unos años se llevó a cabo una repoblación de robles y todavía no estamos viendo los efectos, pero me cuentan que van bien. Lo que, claro, habrá que limpiar el terreno y cuidarlos y protegerlos un poquito, porque se está volviendo a llenar de matorral, de aulaga, de jara pringosa y sobre todo mucho pino que se está regenerando del último incendio importante que tuvimos aquí, que fue en el año 1991. Los pocos robles que quedan, que están ahí en la zona de roca, pues estos robles están precisamente ahí en esa zona, porque es más inaccesible y no pudieron ser talados por los leñadores que actuaron en toda esta zona hasta dejarlo absolutamente pelado. En este camino que está aquí delante de nosotros, es el camino que llega hasta el Castaño Santo, y esto es el Cordel de los Pescaderos, que llega muy cerca de San Pedro de Alcántara, que era el antiguo camino, que se llama así, de los pescaderos, porque eran caminos que los pescaderos utilizaban para traer pescado aquí a la zona de Ronda y a la comarca, la comarca, Valle del Genal, y no olvidemos que este camino también termina en el Puente de la Ventilla, donde se une a dos cañadas reales, la cañada real de Ronda a Granada y la cañada real de Ronda a Osuna. Entonces es un punto de comunicación, el punto de comunicación fundamental. Lo que pasa es que que este camino pues ha quedado obsoleto, claro. Obsoleto completamente para el tráfico, porque ahora se utiliza la carretera. Bueno, Antonio, estamos en el puerto de Robledal. ¿Qué es lo que pasó por aquí? Que hubo un accidente de algo. Exactamente, aquí desgraciadamente en un incendio en el año 91, un piloto tuvo un accidente y se mató, un piloto del Infoca apagando el incendio, se mató en ese accidente, y ahí le hicieron un monumento que fue el sitio exacto del accidente, ¿no? Y murió él solo, y la verdad que fue una de las tantas víctimas que se cobran los incendios forestales. Bueno, Andrés, estamos aquí, a nuestra espalda tenemos el puerto de Robledal, que acabamos de ir, y aquí a nuestra izquierda tenemos la cara oeste de Abanto. Cuéntanos, ¿qué estamos viendo alrededor aparte de eso? Efectivamente, nosotros estamos ahora mismo en el borde del camino del Cordel de los Pescaderos. Frente por frente a nosotros tenemos la ladera sur del Torrecilla,
Y en la zona de la derecha, a nuestra derecha, tenemos las peridotitas del Cerro del Duque, las calizas de las Chapas de Marbella y toda la zona urbanizadísima de la Costa del Sol, ¿no? Y sin embargo, teniendo la Costa del Sol, que digamos que es el mundo guay, ¿no? Bueno. Pues nosotros estamos en plena sierra, estamos en plena naturaleza, estamos rodeados de plantas de esparto, tenemos la jara pringosa, tenemos también matagallo, aulaga, con ese color tan bonito Precioso. en floración, tenemos muchos pinos y muchísimo matorral y mucha sierra y mucha ladera pelada por el incendio del año 91. Que se nota perfectamente, sí, ¿eh? Efectivamente, se nota perfectamente lo que quemó y lo que no quemó, Sí. lo que se salvó y lo que no se salvó. Y bueno, ya hemos nombrado el esparto, que era una planta cotizadísima y una planta de la que venían de todos los pueblos estos del Genal y de Ronda, pues a sacar el esparto en determinado momento, a cuidarlo, a machacarlo, a meterlo en agua, en fin, todo un procedimiento para conseguir pues que estas fibras se transformaran en material que se usaba pues para Pleita y muchísimas todas esas para cosas. pleitas, para peos de labranza, incluso pues para la fabricación de alpargates, ¿no? También las utilizaban. Aquí muy llamativo la jara, la jara pringosa y el matagallo, pero sobre todo la jara porque es una planta, digamos que es pionera. Después de los incendios es muy fácil que salga la jara y que la jara es la primera que se establece en un campo arrasado. Se regenera rápidamente. Regenera con mucha rapidez, una procedente de las mismas raíces y otra porque la semilla de jara pues aprovecha que no hay nada en los alrededores y ella crece en ese terreno con muchísima facilidad. Y por esta zona también ocurrió un hecho luctuoso. Sí, también. Nosotros estamos en el final de este llanete que hay a media ladera del Cerro Abanto, y aquí, justo donde terminó este llano, hay un poquito más detrás, más detrás, mirando al sur, para tener un poquito más de temperatura, era donde estaban las chozas del Canca. El Canca, un familiar del mismo que nos contó aquella familia. Bueno, lo del lince. Lo del lince Sí. y demás. Estas familias han sido pastores aquí en toda la zona de esta durante muchas generaciones. Y ahí detrás, en ese cerro, había unas chozas que se llamaban así, las chozas del Canca, y justo ahí, el último día de diciembre del año 1932, localizaron y tirotearon a Francisco Flores Arrocha, consiguieron matarlo y a su sobrino pues lo dieron por muerto, y sin embargo sobrevivió y volvió a aparecer. Pedro Cerrería, Pedro Flores, que se llamaba, volvió a aparecer en la guerra civil como jefe de milicias. Curiosamente, según cuentan también, pues tuvo una actuación, según dicen, muy honrada, y se entregó a instancia de su madre, que creía que iba a tener un juicio justo, y la verdad es que desapareció en una de las sacas de esas que hacían en la cárcel de Málaga, y fue fusilado posteriormente.